Por favor, estén en pie, vamos a mirar en Primera de Juan capítulo 5 del verso 6 al verso 12. Dice la Escritura: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Oremos. Padre, muchas gracias. En esta preciosa mañana te pido, Señor, que nos asistas a través de tu palabra, y que tu Espíritu Santo sea iluminando nuestras mentes, nuestros corazones, que podamos, Señor, estar atentos, pues tu palabra es cual semilla que cae en nuestros corazones y produzca el efecto y produzca el fruto para la gloria tuya, Padre Celestial. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor. El testimonio de Dios acerca de su Hijo. Retomamos, hermanos, el estudio de la carta de Primera de Juan. Nos queda poco, tranquilos. Pero lo importante aquí es que usted ya tiene herramientas, tiene elementos de peso para cotejar si usted es o no es de la familia de Dios. Sencillo. Porque no es simplemente decir yo soy. No, hay que mostrar con evidencias de que usted es un hijo de Dios. Hay por allí una evidencia del ADN, ¿cierto? Cuando alguien dice, no, es que él es mi papá. Bueno, vamos a hacerle el ADN. Y si el ADN muestra que es el papá, pues le da la paternidad. Pero hay una evidencia que certifica que él es hijo. De igual manera, en Dios, si usted dice que es hijo de Dios, usted debe andar como él anduvo y debe tener los rasgos de su padre. En el contexto de este texto, hermanos, que corresponde a los 5 versículos anteriores de este capítulo, Juan viene hablando del triunfo nuestro sobre el mundo como resultado de nuestra fe puesta en el conocimiento que tenemos acerca del Hijo de Dios, Jesucristo. Dice la Biblia: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y más adelante en el verso 4 y 5 dice que lo que vence al mundo es ¿qué? Nuestra fe. Pero no es la fe en la fe, es la fe puesta en lo correcto, en Cristo, en lo que Él ha dicho. Así de que ahora el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, pasa a hacer una defensa de la doctrina. ¿Para qué? Para repeler una idea equivocada, una idea herética, argumentada por los gnósticos de la época. Recuerden ustedes que la iglesia en su primer siglo fue bombardeada por pensamientos estoicos, griegos, gnósticos, y fue toda una avalancha. Los apóstoles, como padres espirituales, se dedicaron a hacer apología o defensa, a combatir las falsas herejías, los argumentos de la falsa llamada ciencia o gnosis, y todas las doctrinas que vinieron como un río a querer derribar el fundamento. Pero ¿quiénes eran los gnósticos? En la era apostólica, el gnosticismo, una corriente de pensamiento religioso y filosófico, influyó en la interpretación y comprensión de la fe cristiana. Se permeaban en las iglesias. Y esos gnósticos
se caracterizaron por algo, y era de que ellos tenían una visión dualista, doble de el mundo. Ellos creían que todo lo material era malo y que todo lo espiritual era bueno. Y esta cosmovisión dualista afectó la comprensión de Cristo y afectó la comprensión de los creyentes de la humanidad y la divinidad de Cristo. En este contexto, entonces, los gnósticos afirmaban que Jesucristo solo parecía ser humano. En realidad no lo era, decían ellos, pero era un ser espiritual, divino, que no tenía una naturaleza humana auténtica. Y según esta visión de ellos, Jesús no experimentó verdaderamente el sufrimiento humano en la encarnación, en el sentido completo. Así de que esta negación de la humanidad real de Jesucristo se oponía a las enseñanzas de los apóstoles. Enseñanzas que nosotros conocemos por las Escrituras. La Biblia dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y Pablo, cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 2, el verso 6, dice que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando morfe de siervo, hecho semejante a nosotros, y vino y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, participó de lo mismo, de carne y de sangre. Para los gnósticos, entonces, Jesús era espiritualmente superior, sí, pero no era Dios, no era el Dios encarnado. Y esta visión entonces entraba en contraposición o en conflicto con la afirmación de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si Él es el Hijo de Dios, entonces es igual a Dios, es consustancial con Dios y participa de los mismos atributos de Dios. No es un Dios creado, no es un ser creado. Jesucristo es Dios. Y esa posición gnóstica entonces difiere notablemente de la fe cristiana, que nos dice que el verbo fue hecho carne, que el Hijo de Dios se encarnó y vino y medió entre Dios y los hombres. Se necesitaba un ser que tuviera las dos naturalezas, la divina y la humana, para poder ser mediador entre Dios y los hombres. Y Él cumplió eso. Él era 100% Dios y 100% hombre, cosa que nosotros no entendemos. No podemos entender que alguien sea 100% Dios y 100% hombre. Es imposible para la mente humana digerir, entender ese misterio, pero nosotros lo creemos por la fe. Así de que eso trajo unas consecuencias teológicas y en la práctica, porque al negar la encarnación genuina de Cristo y su humanidad auténtica, entonces los gnósticos estaban socavando o deteriorando la obra redentora de Jesús en la cruz. Y eso generó entonces un impacto, porque la obra redentora de Cristo hizo posible la reconciliación de la humanidad con el Dios eterno. Y eso entonces generó un desvío en la comprensión de los creyentes de la época. Y estaban intentando deteriorar la imagen de Cristo, lo cual es esencial, es fundamental. ¿Para qué? Para la fe cristiana. Una fe sólida y una fe piadosa. No hay evangelio sin Cristo, no hay salvación sin Cristo. Y si la persona no tiene, oído a esto, importante, si usted no tiene una idea clara de quién es Jesucristo, toda su cosmovisión, toda su teología se cae, se desborona, porque Él es la piedra angular, Él es el fundamento, Él es la base de todo el evangelio. La Biblia dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Nosotros estamos edificados en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Quiere decir que si usted no conoce a Cristo, no tiene una correcta teología acerca de quién es Jesucristo, su divinidad, su obra y su encarnación, y quién es Jesucristo,
toda su fe se desborona si no hay un conocimiento clave de quién es Cristo. En estos versículos entonces que acabamos de leer, Juan va a hacer apología utilizando una palabra repetitiva en estos textos. Váyase por favor al verso 6 del capítulo 5. Y del capítulo 6 al versículo 12, usted va a encontrar una palabra predominante. Y es importante que usted lo haga cuando estudia la Biblia. Usted mire cuáles son las palabras que se repiten, porque eso va a enmarcar el tema a tratar. Del verso 6 al verso 12 se encuentra la palabra testimonio 9 veces, lo cual está mostrando, lo cual se ajusta a los requerimientos legales de la época cuando se hacía defensa acerca de algo. Se necesitaba un testigo que diera un testimonio para afianzar una idea. Y como Juan va a hacer aquí una apología o una defensa y va a combatir una falsa doctrina o una herejía, él debe presentar un testimonio para combatir esa herejía. Voy a dar solo los versículos, usted ya los mira con tiempo en su casa. Siempre que se iba a debatir algo, siempre que se iba a pronunciar algo, debía hacerse en presencia mínimo de 2 o 3 testigos. Hay versículos que lo muestran. Mateo 18, 16. Deuteronomios 19, 15. Segunda de Corintios capítulo 13, el verso 1. Primera de Timoteo 5, 19. Y Hebreos capítulo 10, el verso 28. ¿A qué me refiero en esta mañana? Que antes de omitir o decir algo en un juzgado, en cualquier lugar, en contra de alguien, se debían poner unos testigos. Vamos a mirar, segunda de Corintios capítulo 13, el versículo 1, para que entendamos lo que estamos presentando. El verso 1 del capítulo 13 dice así: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Era necesario que hubiese siempre que 2 o 3 testigos para afirmar algo. Entonces Juan aquí, utilizando este principio, él va a hacer una defensa y va a colocar el testimonio para afirmar quién es Jesucristo. Esta defensa entonces hizo posible dar respuesta a una pregunta: ¿por qué alguien debería creer que Jesucristo es el Mesías? ¿Por qué alguien debiera creer que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado? ¿Y por qué alguien debiera creer que Jesucristo es el único salvador de los pecadores? ¿Por qué? Hay que defenderlo. Los gnósticos estaban diciendo que no. Ahora Juan se levanta para debatir esa herejía. Desde el versículo 6 hasta el versículo 9, entonces Juan va a presentar los detalles del testimonio de Dios. Leamos por favor, verso 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Estos 3 son uno. 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dios se convierte aquí en testigo para sustentar que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador. A Jesús ya le habían hecho un juicio injusto y habían puesto falsos testigos. En Mateo capítulo 26, el verso 57 al 68, dice la Escritura: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin a la distancia. Verso 59, y los principales sacerdotes
y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, no pudieron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días lo voy a levantar o a reedificar. Y levantándose el sumo sacerdote dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Dínoslo ya de una vez. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Impresionante, ¿no? La respuesta: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora habéis oído su blasfemia. Pero buscaron falsos testigos, ¿para qué? Para incriminarle, para matarle. Pero por falta de buenos testigos o de testigos verdaderos, entonces Dios el Padre ahora va a dar ¿qué? Testimonio de quién es Él, quién es Cristo. Y entonces ahora Juan comienza su argumento mencionando al implicado en el versículo 6. Vuelve allí a primera de Juan, capítulo 5. El verso 6 dice: este es Jesucristo. Empieza Juan su presentación, su defensa, presentando al implicado. Este es Jesucristo. Como quien dice, vamos a hablar de Él. ¿Quién es Él? Con argumentos, no con falsos testimonios, no con falsos testigos, no gente que diga la mentira acerca de Él. Vamos a ver quién es Jesucristo. Y Juan comienza su argumento mencionando entonces a Cristo. Los otros apóstoles, incluso los diáconos de la iglesia primitiva, habían hecho también defensa o apología presentando a Jesús como el Hijo de Dios. Decía al principio que la labor de los apóstoles era defender la doctrina, era hacer defensa o apología a la doctrina. Pedro hizo la defensa de quién era Cristo ante una gran multitud el día de Pentecostés. Cuando la gente de forma burlona y crítica se burlaron de los apóstoles porque les estaban viendo cómo hablaban en otras lenguas y les dijeron: ustedes están borrachos, están llenos de mosto y es el mediodía y ustedes están ebrios. Pero Pedro, capítulo 2, el verso 22 de Hechos de los Apóstoles, dice que Pedro se levantó a hacer defensa, lo mismo que está haciendo Juan aquí en su carta. Se levanta en el verso 22 y dice estas palabras: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Él está haciendo ¿qué? Defensa acerca de quién es Jesucristo. Y en el verso 32 dice la Biblia: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis, dice la Biblia en el versículo 36: sepa pues ahora ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué está haciendo Pedro allí? Una defensa, una apología para demostrar quién es Jesucristo, el que ellos habían matado crucificándole en un madero. Pablo también hizo defensa de quién era Cristo. La hizo ante los judíos en la ciudad de Tesalónica. Hechos capítulo 17, el versículo 2 y el versículo 3. Pablo presentó a Cristo como el Hijo de Dios eterno.
Dice que él fue al templo y, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Él es el Cristo. Lo presentó como el Cristo. Y después de presentar al implicado, Juan en su carta, vuelva allí a primera de Juan capítulo 5, este es Jesucristo. Ahora va a presentar el primer argumento para demostrar que Él, Jesucristo, es el Hijo de Dios, el Dios eterno, el Hijo eterno, que vino a encarnarse y a salvarnos. Lea el versículo 6. Este es Jesucristo. Y sigue, que vino mediante agua y sangre. Así de que el primer argumento que Juan va a presentar aquí es que ese Jesucristo que Él les está presentando, Él vino, no es de esta creación. Su procedencia es celestial, no es de esta creación, no es una criatura como nosotros. En razón a eso, Él es dueño de todas las cosas y está por encima de todo, absolutamente de todo. Varios textos del Evangelio de Juan lo demuestran. Juan 12:46. Yo, la luz, he venido a este mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan capítulo 3, el verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Vino de dónde? Del cielo. Pablo confirma ese argumento cuando escribe a los Efesios capítulo 4, el verso 10. Pablo dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él vino a este mundo. Él no es de este mundo, o no era de este mundo. Y Juan en su Evangelio, en su capítulo 1, verso conocido, él escribe, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo el mundo y los suyos el pueblo judío no le recibieron. Pero él vino a lo suyo. ¿Por qué a lo suyo? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño del mundo. Por eso dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, el primer argumento de Juan es que ese Jesucristo no era de aquí, no es una criatura. Él es Dios manifestado en carne y Él vino desde la eternidad porque Él es el Verbo que estaba con Dios, que es Dios y que habitaba desde la eternidad pasada. Juan 8:23 dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Él es Dios. Eso es lo que Juan le está diciendo aquí. Ahora, Juan pasa a presentar los 3 elementos de este testimonio confirmador. ¿Qué va a decir Juan? Vuelva allí a primera de Juan capítulo 5, el verso 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Ahora les voy a presentar los argumentos que demuestran que ese que vino es Dios, es eterno, es el Salvador, es Dios, pero también es que hombre encarnado como nosotros. Y entonces ahora Él muestra, dice el versículo 6, que vino mediante agua y sangre. Algunos han interpretado este texto diciendo, bueno, el agua y la sangre fue cuando el soldado le metió la lanza aquí, que salió agua y sangre, entonces ahí Juan está hablando de eso, no está hablando de eso. Ese texto no corresponde a esa interpretación. Otros dicen, no, tiene que ver con el bautismo en agua y la cena del Señor, indicando así a la iglesia. Tampoco tiene que ver con eso. Otros dicen, no, es que Jesús nació virginalmente y cuando nació, entonces en el nacimiento hay agua y sangre en el vientre de una mujer.
al momento de nacer, pero tampoco corresponde. Así de que el espíritu y la sangre aquí tienen que ver, número uno, el agua tiene que ver haciendo referencia al bautismo de Cristo. Y número dos, la sangre, a la muerte de Cristo, cuando Él murió. En esos dos eventos o episodios de la vida de Cristo se va a demostrar por el Padre quién es Jesucristo. Iniciemos con el agua. El agua entonces nos va a hablar del momento de su bautismo. Allí en el bautismo el Padre dio testimonio de quién era Él, en el bautismo. Cuando Él comienza su ministerio a los 30 años, dice la Biblia que Él vino de Galilea a Juan para ser bautizado en el Jordán. Váyase a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, el versículo 13. Dice el verso 13: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí, si subió fue porque descendió, fue inmerso. Y dice: y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Juan sabía, porque el Espíritu, Dios ya le había dicho la señal para identificar al Mesías. Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento a todos. Juan era el precursor del Mesías, según Malaquías capítulo 3, el verso 1. He aquí yo envío mi mensajero delante de vosotros. Él allanará el camino. Lo que esté torcido lo va a enderezar. Lo que esté levantado lo va a bajar. Lo que esté deprimido lo va a subir. Él es el precursor. Él es la voz que clama en el desierto: enderecen el camino del Señor. Ese era Juan. Y Juan está diciendo aquí que está bautizando para arrepentimiento. Juan sabía que Cristo era mayor que él. Cuando Juan habló de Cristo, dijo: yo no soy ni digno de quitarle las sandalias. ¿Sabe quién tenía esa labor cuando alguien llegaba de viaje? Los esclavos de la casa le quitaban las sandalias a la gente y le lavaban los pies con agua para luego pasar allí a la mesa. Y Juan dijo: yo no soy ni siquiera digno de quitarle las sandalias. Él es mayor que yo, y es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Juan sabía que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan sabía que Él era aquel Cordero esperado. Al bautizarse entonces Jesús, se identifica públicamente ¿con quién? Con los pecadores. Note usted, verso 15, la parte A, mire lo que dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. En otras palabras, se necesita alguien que participe de carne y sangre y de lo mismo, y que se identifique con nosotros en todo, para que en todo pueda ser misericordioso, y para que la justicia de Él y la obediencia de Él nos sea consignada o imputada a nosotros al momento de ser salvados. Pero Él tenía que cumplir absolutamente todo. Y Juan se lo quería impedir. No es posible. No es posible porque Juan estaba bautizando para arrepentimiento y ve venir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al inmaculado, al santo, al inocente, al que no se halló engaño en su boca, al santo de los santos, que fue el mismo que vio Isaías allí en el capítulo 6, que los seres celestiales le dicen: santo, 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 todo el tiempo. Y ahora lo ve encarnado, viniendo hacia él para ser bautizado. Y Juan dice: no es posible. No es posible. No, yo necesito antes ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y allí Jesús dice: deja. Hay un plan. Y el plan es que yo debo cumplir toda justicia, debo cumplir toda la ley. Debo cumplir absolutamente todo. Cristo cumplió todo desde su nacimiento. Fue circuncidado al 8º día. Fue presentado a los 12 años según la costumbre de la ley.
en el templo, ante los rabinos. Cumplió toda justicia. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no solo somos salvos por la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, sino que nosotros somos salvos por toda la vida de Cristo. Toda la vida de Cristo, su muerte, sepultura y resurrección, todo ese paquete nos es consignado a nosotros y nosotros salimos ¿qué? Justificados por la vida de Cristo, por la muerte de Cristo, por la resurrección de Cristo y por la glorificación de Cristo. Ese bautismo entonces es confirmado por el Padre y por el Espíritu Santo. Ahí el Padre va a decir, por eso dice, el agua es el que da el testimonio. Y se está refiriendo al bautismo. El Padre, versículo 17, mírenlo allí. El Padre confirmó desde el cielo quién era el que estaba ahí. Verso 17, léalo. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre confirmó con esta declaración. Y el Espíritu Santo ratificó eso. ¿Por qué? Porque dice que vino y posó sobre él en forma corporal de paloma. El Señor le había dicho a Juan, sobre quien veas descender el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, ese es. Y Juan dice, y yo no lo conocía, aunque eran primos, o bueno, familiares. Y él no lo conocía. Pero el Padre le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es. El que bautiza con el Espíritu y con fuego. Así de que se cumple tal cual el testimonio del Padre. Dios habló desde el cielo y dijo, este es. Escúcheme bien porque esto es importante. Esto determinará su eternidad. Ahora, viene un segundo testimonio. ¿El testimonio de qué? De la sangre. Vuelva allí a Juan, primera de Juan capítulo 5. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Por qué Juan dice no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre? ¿Por qué? Porque los gnósticos decían que cuando Cristo se bautizó, el Espíritu vino sobre él, pero cuando él murió, el Espíritu lo abandonó, y lo que murió allí entonces y lo que hizo el sacrificio solamente fue un hombre. Así de que él no puede ser nuestro sustituto, porque completamente Dios, completamente hombre, estuvo allí en la cruz. Y entonces él va a hablar y va a decir, en el momento de su muerte en la cruz, se mantuvieron cumpliendo decenas de profecías bíblicas que testificaban que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Una de las promesas primeras que se dieron acerca de Cristo la encontramos en Génesis capítulo 3, el versículo 15. Mientras él estaba colgado y estaba siendo flagelado y estaba muriendo allí en la cruz, la simiente de la serpiente le estaba hiriendo en el calcañar, pero Cristo en la cruz le estaba dando el último golpe certero a la simiente de la serpiente, que es Satanás, en la cabeza, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es decir, al diablo, y librarnos a todos los que por el yugo de la muerte estábamos cautivos. Allí en la cruz se cumplieron decenas de profecías acerca de Cristo. El testimonio que se dio a lo largo de todas las escrituras se estaba cumpliendo en este momento en la cruz, en Cristo. Se cumplió Daniel capítulo 9, el verso 24, cuando habla acerca de las 70 semanas de Daniel. El texto dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y para sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los santos. ¿Dónde se cumplió eso? En la cruz. ¿Cuándo se cumplió? Cuando Cristo fue izado, levantado en la cruz. Allí se cumplió esa profecía. Se cumplió Isaías capítulo 53. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
y pasó por cárcel y por juicio. Y dice que el Padre echó todo el pecado sobre él. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Salmo 22 se estaba cumpliendo punto por punto cuando Jesús estaba en la cruz. Pero hay dos evidencias contundentes que el Padre da en la cruz para decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La primera está en Mateo 27:45. ¿Y qué dice? Que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ni el sol lo quiso mirar, porque allí en la cruz estaba siendo izado el creador del universo. Y el sol tuvo que ocultar su rostro de él al ver al creador colgado en un madero. Pero hay otro señal contundente allí, y es que en la cruz, mientras él moría y decía sus últimas palabras, que fueron: consumado es, dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Un velo tan espeso, tan fuerte, que dicen los historiadores que ni dos bueyes, uno tirando de un lado y otro tirando hacia el otro lado, en sentido contrario, dos bueyes tirando en forma contraria, serían capaces de rasgar el velo del templo que estaba cubriendo el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Nadie tenía acceso a ese lugar, nadie podía entrar. Pero cuando Cristo murió en la cruz, la confirmación de su obra salvífica y que Él era el Hijo de Dios, se demostró a través de la ruptura del velo de arriba hacia abajo. Note usted que no se rompió de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, porque la salvación viene de arriba, no viene de abajo. Y se rompió el velo y se abrió el camino. El escritor a los Hebreos dice en el capítulo 10, el verso 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. ¿Qué debemos hacer? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Él abrió ¿qué? El velo. El Padre estaba diciendo: Él es el Salvador, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Lo estaba evidenciando cuando el velo se abrió. Y se abrió un camino expedito. Ahí el Padre, en su muerte, estaba confirmando que Él es el Salvador. Surge una pregunta hoy, y Juan lo presenta allí, en el capítulo 5 de Primera de Juan, el verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Si ustedes le creen y yo le creemos a los humanos, le creemos al político, le creemos al estadista, le creemos a los hombres. Es más, cuando nos subimos a un avión, le creemos al que va manejando, aunque no lo veamos, porque uno no tiene acceso a la cabina, ni siquiera sabe quién está allá. Pero usted se sube, se sienta, se abrocha el cinturón, y cuando le dicen despegamos, usted le cree al que va manejando y usted dice: no, él es capaz de manejar, él me va a llevar a mi país o a mi ciudad. Y usted está ¿qué? Confiado. Y creemos y creemos y creemos y creemos y le creemos a los hombres. Entonces la pregunta que surge aquí, la pregunta para nosotros es: si creemos el testimonio del hombre, el cual la Biblia dice que es un mentiroso, ¿cuánto más debiéramos creer el testimonio de Dios, el cual la Biblia dice que es imposible que mienta? Imposible. Romanos capítulo 3, el verso 4 dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la Biblia.
Pero de Dios dice Hebreos 6:18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos o agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amado, en esta mañana, y tú amigo que estás aquí, si tú le crees a los hombres, ¿cuánto debieras creerle a Dios? ¿Por qué no creer hoy en el testimonio de Dios el Padre acerca de su Hijo, que te está diciendo reiterativamente en las Escrituras que Él puede salvar tu alma de la condenación eterna? Y te está diciendo que el único camino para llegar a Él se llama Jesucristo. ¿Por qué no lo crees? Pastor, yo sí lo creo. Entonces actúa con base en lo que crees. Porque si lo crees, lo haces. Si no lo haces es porque no lo has creído. Porque la fe sin obras es muerta. Si tú dices que lo crees, entonces hazlo. Ahora, ¿cuál es el propósito de ese testimonio? Váyase otra vez a 1 de Juan capítulo 5, el versículo 11. Dice la Escritura, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está, no estará, está en su Hijo. Ese es el testimonio que Dios está dando. ¿Tú le crees a Dios? Si tú sales allá a la calle y le preguntas a alguien, oye, ¿tú crees que hay Dios? Y yo creo, claro, yo creo en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Bueno, no todos, hay algunos ateos. El ladrón, yo creo en Dios. Pero hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Tú le crees a Dios, tú crees lo que Él ha dicho, tú crees al testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Entonces el propósito de este testimonio dado por el Padre es que Él nos ha dado vida eterna, y esa vida eterna está ¿en quién? En su Hijo. Me impresiona lo claro, corto y contundente de Dios. Te hemos dado vida eterna. El Padre ha testificado de eso, que Él ha dado vida eterna, y que esa vida eterna está ¿en quién? En su Hijo. No está en una religión, no está en tus justicias personales, no es que tú seas muy buena gente, no, cero obras, cero filosofías, cero argumentos. La vida eterna está ¿en quién? En su Hijo Jesucristo. El Padre ahora promete devolvernos lo que un día tuvimos y perdimos por causa del pecado. ¿Qué teníamos? La vida eterna. El hombre fue creado a imagen de Dios y fue creado para vivir eternamente en comunión con Dios, pero eso se perdió a causa del pecado. El pecado entró por un hombre, y el pecado trajo la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, y todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. El hombre nace muerto, y nace separado de Dios. Todos, aún los pequeñitos que usted ve. Es un pecadorcito. Si ese bebé muere, él se salva, no porque no sea pecador, él es pecador, pero en la soberanía de Dios, en la misericordia soberana de Dios, Dios salva a esa criatura. Esos bebés que han muerto antes de tener conciencia de pecado, Dios en su soberanía los salva. Pero ellos no son salvos porque son bebés, no. Todos son pecadores, todos están destituidos, pero Dios en su soberanía los salva a ellos. Así de que las palabras que vemos aquí es que Él nos ha dado vida, y si nos la ha dado era porque no la teníamos. La Biblia dice que en el Evangelio de Juan 36 veces se repite la palabra vida, 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 vida. Juan escribió en el Evangelio con el objetivo de ¿qué? De saber cómo se obtiene la vida eterna. ¿Usted quiere saber cómo se obtiene la vida eterna? Váyase a Juan capítulo 20, Evangelio de Juan, capítulo 20, el versículo 30. Juan encausa todo su argumento, encausa todo su evangelio para que usted pueda saber cómo tener vida eterna. Capítulo 20, el verso 30,
del Evangelio de Juan dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Verso 31. Pero estas se han escrito, ¿para qué? Declaración de propósito: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en ello tengáis vida en su nombre. ¿Sabe dónde está la vida eterna? En Cristo. Todo esto, dice Juan, todo lo que yo he escrito en estos 21 capítulos y en las cartas que les he pasado, las he escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, y creyendo en eso tengan vida eterna. Porque ustedes están muertos, dice la Biblia. Estamos muertos en delitos y en pecados. Pastor, ¿y entonces tendremos que morirnos para vivir la vida eterna? No. La vida eterna comienza en el momento en que un ser humano nace de nuevo. Dios le da vida soberanamente a ese hombre. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nació de nuevo. A partir de ese momento comienza la vida eterna. Y si a usted le dieron vida eterna, no se la van a quitar, porque es vida eterna. Si me dieron vida eterna, entonces eso es para siempre, para siempre. Esa vida está en su Hijo Jesucristo. Pero esa vida se vive aquí, desde aquí. Jesús, hablando de ello, dijo, Juan 10:10, el ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra tengan, el verbo tener, allí es un verbo en presente, activo. Tener, poseer, sostener, mantener. Nosotros no estamos esperando morirnos para tener vida eterna, ya la tenemos, porque la Biblia dice que la vida eterna está en su Hijo, y al estar en Cristo ya tenemos vida eterna y estamos viviendo en vida eterna, en vida abundante. Esa vida eterna consiste, Juan capítulo 17, lea conmigo el verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí está la vida eterna. ¿Sabe cuál fue el propósito del testimonio del Padre? El testimonio del Padre tiene como propósito darnos vida eterna. Y esa vida eterna está ¿en quién? En su Hijo. Termino diciendo esto. Solo hay dos respuestas frente a ese testimonio del Padre. Verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de que la respuesta hoy es contundente. ¿Usted cree o no cree? Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, la vida eterna no es como que, déjame pensarlo, yo estoy mirando, no. El testimonio del Padre es, la vida eterna está en mi Hijo. Si tú no crees a mi testimonio, dice Dios, el que no cree en el testimonio del Padre está atentando contra la soberanía de Dios y contra la naturaleza de Dios, que dice que Él no puede mentir y que es imposible que Dios mienta. Quien no le cree al Padre en su testimonio acerca de su Hijo está haciendo a Dios mentiroso y está atacando la soberanía y la inmutabilidad de Dios, y eso es gravísimo. Y número 2, el que no cree, dice la Biblia en el versículo 12, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Solo hay dos respuestas posibles: creo o no creo. Si no crees, haces a Dios mentiroso y la vida eterna no estará en ti. Si le crees a Dios, que te está mostrando quién es el Salvador, le crees, serás salvo y tendrás vida eterna. Concluyamos diciendo, hermanos, aquellos que creen en Jesucristo tienen la certeza
de la vida eterna basada en el testimonio de Dios el Padre. La palabra de Dios está en juego. La palabra de Dios es garantía de que ese Cristo es el Salvador. Número 2, la vida eterna es un don de Dios y está disponible a través de la relación con Cristo. Es únicamente a través de Jesucristo que tú tienes vida eterna. Y este regalo es lo que diferencia a la fe cristiana de las otras religiones, que buscan la vida eterna a través de 1000 caminos, 1000 formas, 1000 estrategias, 1000 purificaciones, reencarnaciones, karmas y una cantidad de cosas. El cristianismo dice, solamente la vida eterna está en Cristo, punto. La vida eterna no solo es una futura esperanza, sino una realidad presente para aquellos que tienen a Cristo. Quiero animarles en esta mañana para que fortalezcamos nuestra relación con Cristo. Y finalmente, amigo que usted ha venido hoy aquí, escúcheme bien por favor, porque este día quedará en su memoria. Y cuando usted tenga que darle cuenta a Dios un día, Él le mostrará a través de este mensaje quién era Jesucristo. Es urgente la fe y la necesidad de creer hoy en Cristo sin demora. Esto no se puede procrastinar, no se puede aplazar. Aplace cualquier cosa menos esto, porque esto determinará dónde pasará su eternidad, con o sin Dios. Quiero animarle a usted que no ha creído a confiar en el testimonio de Dios y abrazar hoy a Jesucristo como su único Señor, soberano, Salvador y Redentor de su alma. Si usted lo cree hoy, lo recibe hoy, el Padre dice, usted es salvo. Si no, habrá hecho a Dios mentiroso y pasará la eternidad sin Dios. Estén en pie, por favor, tenga la bondad. La Biblia es clara. Que Dios tenga hoy misericordia de alguien que aún no ha reconocido y creído el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Que Dios tenga misericordia y le dé la salvación y le abra el entendimiento para que entienda y le dé la fe salvadora, que es un don, y le dé el arrepentimiento para que lo ejerza y se salve. Y usted y yo, hermano, que estamos aquí, por la misericordia, la gracia soberana de Dios, hoy reconocemos que Jesucristo es el Salvador, es el Hijo de Dios encarnado y que en Él hoy tenemos vida eterna. Oremos. Padre, te damos gracias por el testimonio que hoy has dado acerca de tu Hijo, porque no nos dejaste bajo condenación, no nos abandonaste y nos dejaste a merced de nuestros pecados. Proveyó un cordero santo, limpio, para que viniese a salvarnos. Señor, si tú no nos hubieses buscado, nosotros nunca te hubiéramos buscado, porque no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno solo que busque a Dios. Pero tú en tu amor y tu bondad nos buscaste, nos hallaste y nos diste el regalo más grande, nos diste a Cristo, a tu unigénito, a tu único, a quien tiene relación contigo desde la eternidad. Lo entregaste por pecadores indignos y hoy tenemos salvación. Te pido, Padre, que nos ayudes a vivir bajo esa obra que tú has dado. Toca el corazón de un hombre, de una mujer que todavía esté viviendo en su pecado. Convéncele, Señor, en esta hora, antes de que pasen esta línea de la vida y finalmente ya no haya esperanza para ellos. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.